Hay una creencia tan extendida que casi nadie la cuestiona, y sin embargo es la que más distorsiona la relación que las personas tienen con la realidad. La creencia de que la vida responde a lo que deseas, a lo que repites, a lo que pides con intensidad o a lo mucho que te esfuerzas. Esa idea parece lógica, incluso espiritual, pero es profundamente incompleta. La realidad no responde al deseo, no responde a la intención verbalizada, no responde al esfuerzo emocional, responde a algo mucho más estable y silencioso, al punto interno desde el cual observas y al estado que sostienes mientras existes. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, una ley invisible está organizando tu vida. No es mística, no es simbólica, es estructural. Está operando incluso cuando no crees en ella, incluso cuando la ignoras, incluso cuando la niegas. Esa ley no evalúa tus palabras ni tus planes, no analiza tus afirmaciones ni tus rituales, simplemente responde con coherencia absoluta al estado interno que sostienes como identidad. La mayoría de las personas vive convencida de que la realidad es impredecible, injusta o caótica. Observan resultados aislados y creen que todo ocurre por azar. Pero lo que parece caos desde la superficie es orden desde una capa más profunda, un orden que no se ve porque no se enseña a mirar desde ahí, un orden que no se siente porque no depende de emociones pasajeras, sino de estructuras internas sostenidas en el tiempo. La vibración, en este contexto, no es entusiasmo ni positividad forzada, no es sentirse bien un rato ni mantener una sonrisa. La vibración es el estado base del sistema interno. Es la forma automática en que interpretas lo que ocurre. Es la expectativa silenciosa que llevas contigo incluso cuando no estás pensando en nada. Es el punto desde el cual confirmas la realidad una y otra vez sin darte cuenta. El campo cuántico no responde a lo que quieres que pase, responde a lo que das por hecho. Responde a la coherencia entre tu observación y tu estado. No te castiga cuando estás en carencia, no te premia cuando estás alineado, simplemente refleja, con precisión matemática, la posición interna desde la cual miras la vida. Dos personas pueden atravesar la misma situación externa y obtener resultados completamente distintos, no porque una tenga más suerte, no porque una sea mejor, sino porque cada una observa desde un punto interno diferente, y ese punto, aunque invisible, define qué posibilidades se activan y cuáles no. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que basta con cambiar pensamientos para cambiar resultados, pero el pensamiento es solo una capa superficial. Debajo está el estado, y debajo del estado está el observador. Mientras el observador no cambie, los pensamientos nuevos solo flotan sobre una estructura vieja. Por eso tantas personas sienten que hacen todo bien y aún así la realidad no se mueve, porque están intentando modificar efectos sin recalibrar la causa. Están actuando desde un estado que sigue confirmando lo mismo. La realidad no se resiste a ti, se alinea contigo. Si hay fricción constante, no es porque el mundo esté en tu contra, es porque el estado interno desde el que observas está en contradicción con lo que intentas recibir. Antes de seguir, si este contenido te está dando claridad real y no solo inspiración momentánea, te pido algo breve. Dale like al video y dale hype. Eso ayuda a que esta frecuencia, que no simplifica la conciencia ni la infantiliza, llegue a más personas que están listas para escucharla. Cuando comprendes esta ley invisible, algo se acomoda dentro. Empiezas a notar que no necesitas forzar tanto, que no necesitas convencer a la realidad, que no necesitas estar todo el tiempo manifestando. Empiezas a ver que la vida responde cuando el estado se estabiliza, no cuando la emoción sube. El observador interno es quien determina qué ves, qué ignoras, qué interpretas como amenaza y qué como oportunidad. No observa de forma neutral si está cargado de tensión, expectativa o carencia. Observa confirmando lo que ya cree. Y la realidad, fiel a su función, confirma al observador. Esto no significa que debas resignarte, significa que debes dejar de intentar cambiar el resultado desde el mismo lugar que lo creó. El cambio real no empieza afuera, empieza cuando el punto de observación se mueve. Y ese movimiento no se fuerza,
Se permite cuando comprendes, cuando el sistema deja de luchar contra lo que es, cuando la identidad deja de definirse por lo que falta. Cuando el estado interno se vuelve coherente, la realidad ya no necesita ser empujada. Aquí vamos a detenernos por ahora. Si esta primera parte resonó contigo, escribe en los comentarios "Mi energía decide", no como afirmación vacía, sino como reconocimiento consciente de la ley que ya está operando en tu vida, te guste o no. Cuando el punto de observación empieza a moverse, algo sutil ocurre dentro de la persona. No hay fuegos artificiales, no hay euforia. Lo que aparece primero es silencio. Un silencio incómodo para quien estaba acostumbrado a vivir reaccionando, porque ese silencio revela algo que antes estaba cubierto por el ruido del intento constante, que la realidad nunca estuvo bloqueada, solo estaba respondiendo con exactitud al estado que se sostenía. La mayoría de las personas cree que está viviendo desde la conciencia, cuando en realidad vive desde la inercia. Responde automáticamente a lo que ocurre, interpreta sin cuestionar, anticipa desde experiencias pasadas y llama a eso intuición. Pero eso no es conciencia, es repetición. El observador, cuando no es visto, se vuelve mecánico, y la realidad, al reflejarlo, parece repetitiva. Aquí es donde aparece una de las confusiones más profundas del camino espiritual moderno. Se habla de soltar, de confiar, de fluir, pero se sigue observando desde la misma estructura interna. Se quiere paz, pero se observa desde la vigilancia. Se quiere abundancia, pero se observa desde la escasez. Se quiere libertad, pero se observa desde el control. Y luego se culpa a la vida por no responder. El campo cuántico no responde a lo que dices que quieres soltar. Responde a desde dónde estás observando mientras dices que sueltas. Si el observador sigue en alerta, la realidad seguirá presentando escenarios que justifiquen esa alerta, no como castigo, como coherencia. La vibración sostenida es, en esencia, la frecuencia de normalidad interna, aquello que para ti es lo esperable, aquello que no te sorprende, aquello que confirma sin darte cuenta. Por eso, cuando algo verdaderamente alineado aparece por primera vez, muchas personas lo rechazan, no porque no lo deseen, sino porque no es coherente con su identidad vibratoria previa. El sistema interno siempre busca coherencia, no placer. Prefiere lo familiar a lo expansivo, prefiere lo conocido a lo verdadero, y mientras el observador no se vuelva consciente de eso, seguirá eligiendo sin elegir. Aquí es importante entender algo con precisión. Cambiar el observador no significa cambiar la personalidad, no significa volverte a alguien distinto en apariencia, significa modificar el punto interno desde el cual interpretas la experiencia. Dos personas pueden decir las mismas palabras, hacer las mismas acciones, pero si observan desde estados distintos, los resultados serán distintos. Por eso la realidad no se mueve con técnicas, se mueve cuando la identidad vibratoria cambia. Y la identidad no cambia por repetición mental, sino por comprensión integrada. Cuando algo se entiende de verdad, deja de necesitar ser sostenido con esfuerzo. La mayoría de los bloqueos no existen en la realidad externa, existen en la forma en que el observador anticipa. Anticipar desde la duda genera escenarios que confirman la duda. Anticipar desde la tensión genera situaciones que requieren tensión. Anticipar desde la carencia genera ciclos que nunca se sienten completos. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no están listas para soltar su estado interno porque ese estado les da identidad, les da narrativa, les da un lugar desde el cual explicarse. Soltar el estado no es perder algo externo, es perder una forma de ser que ya no es necesaria. El campo cuántico no responde cuando suplicas, responde cuando el sistema deja de emitir contradicción, cuando el observador deja de pedir desde un lugar que niega lo que pide,
cuando la vibración deja de ser una estrategia y se vuelve una consecuencia natural del estado. Este proceso no es rápido, pero es simple. No exige disciplina rígida, exige honestidad interna, exige observar sin intervenir, exige permitir que el sistema se revele tal como es, sin intentar corregirlo de inmediato. Cuando alguien empieza a observar su propio estado sin juzgarlo, algo se recalibra solo. La tensión pierde fuerza, la expectativa se suaviza, el control se vuelve innecesario, y en ese espacio, la realidad empieza a reorganizarse de maneras que no pueden ser forzadas. No porque el universo escuche, sino porque ya no hay ruido interno que distorsione la señal. Si en este punto del video algo se está acomodando dentro de ti, escribe en los comentarios: observo desde otro lugar. No como afirmación decorativa, sino como ancla consciente de un cambio de posición interna. La ley invisible que ordena tu vida no te pide que hagas más, te pide que observes mejor, que dejes de mirar desde el hábito y empieces a mirar desde la presencia. Porque la presencia no anticipa, no exige, no negocia. La presencia simplemente está. Y ese estado, sostenido, es profundamente creativo. Aquí seguimos avanzando, no para enseñarte algo nuevo, sino para ayudarte a ver lo que siempre estuvo operando en silencio. Hay una creencia tan extendida que casi nadie la cuestiona, y sin embargo es la que más distorsiona la relación que las personas tienen con la realidad. La creencia de que la vida responde a lo que deseas, a lo que repites, a lo que pides con intensidad o a lo mucho que te esfuerzas. Esa idea parece lógica, incluso espiritual, pero es profundamente incompleta. La realidad no responde al deseo, no responde a la intención verbalizada, no responde al esfuerzo emocional, responde a algo mucho más estable y silencioso, al punto interno desde el cual observas y al estado que sostienes mientras existes. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, una ley invisible está organizando tu vida. No es mística, no es simbólica, es estructural. Está operando incluso cuando no crees en ella, incluso cuando la ignoras, incluso cuando la niegas. Esa ley no evalúa tus palabras ni tus planes, no analiza tus afirmaciones ni tus rituales, simplemente responde con coherencia absoluta al estado interno que sostienes como identidad. La mayoría de las personas vive convencida de que la realidad es impredecible, injusta o caótica. Observan resultados aislados y creen que todo ocurre por azar. Pero lo que parece caos desde la superficie es orden desde una capa más profunda. Un orden que no se ve porque no se enseña a mirar desde ahí. Un orden que no se siente porque no depende de emociones pasajeras, sino de estructuras internas sostenidas en el tiempo. La vibración, en este contexto, no es entusiasmo ni positividad forzada, no es sentirse bien un rato ni mantener una sonrisa. La vibración es el estado base del sistema interno. Es la forma automática en que interpretas lo que ocurre. Es la expectativa silenciosa que llevas contigo incluso cuando no estás pensando en nada. Es el punto desde el cual confirmas la realidad una y otra vez sin darte cuenta. El campo cuántico no responde a lo que quieres que pase, responde a lo que das por hecho. Responde a la coherencia entre tu observación y tu estado. No te castiga cuando estás en carencia, no te premia cuando estás alineado. Simplemente refleja, con precisión matemática, la posición interna desde la cual miras la vida. Dos personas pueden atravesar la misma situación externa y obtener resultados completamente distintos, no porque una tenga más suerte, no porque una sea mejor, sino porque cada una observa desde un punto interno diferente, y ese punto, aunque invisible, define qué posibilidades se activan y cuáles no. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que basta con cambiar pensamientos para cambiar resultados, pero el pensamiento es solo una capa superficial. Debajo está el estado, y debajo del estado está el observador. Mientras el observador no cambie, los pensamientos nuevos solo flotan sobre una estructura vieja. Por eso tantas personas sienten que hacen todo bien y aún así la realidad no se mueve,
porque están intentando modificar efectos sin recalibrar la causa. Están actuando desde un estado que sigue confirmando lo mismo. La realidad no se resiste a ti, se alinea contigo. Si hay fricción constante, no es porque el mundo esté en tu contra, es porque el estado interno desde el que observas está en contradicción con lo que intentas recibir. Antes de seguir, si este contenido te está dando claridad real y no solo inspiración momentánea, te pido algo breve. Dale like al video y dale hype. Eso ayuda a que esta frecuencia, que no simplifica la conciencia ni la infantiliza, llegue a más personas que están listas para escucharla. Cuando comprendes esta ley invisible, algo se acomoda dentro. Empiezas a notar que no necesitas forzar tanto, que no necesitas convencer a la realidad, que no necesitas estar todo el tiempo manifestando. Empiezas a ver que la vida responde cuando el estado se estabiliza, no cuando la emoción sube. El observador interno es quien determina qué ves, qué ignoras, qué interpretas como amenaza y qué como oportunidad. No observa de forma neutral si está cargado de tensión, expectativa o carencia. Observa confirmando lo que ya cree. Y la realidad, fiel a su función, confirma al observador. Esto no significa que debas resignarte, significa que debes dejar de intentar cambiar el resultado desde el mismo lugar que lo creó. El cambio real no empieza afuera, empieza cuando el punto de observación se mueve. Y ese movimiento no se fuerza, se permite cuando comprendes, cuando el sistema deja de luchar contra lo que es, cuando la identidad deja de definirse por lo que falta. Cuando el estado interno se vuelve coherente, la realidad ya no necesita ser empujada. Aquí vamos a detenernos por ahora. Si esta primera parte resonó contigo, escribe en los comentarios "Mi energía decide", no como afirmación vacía, sino como reconocimiento consciente de la ley que ya está operando en tu vida, te guste o no. La mayoría de las personas busca cierres rápidos, conclusiones claras, fórmulas finales. Pero la ley invisible que ordena tu vida no funciona por conclusiones, funciona por continuidad. No se activa por un momento de lucidez, sino por la estabilidad del estado que eliges habitar después de comprender. Aquí aparece una diferencia fundamental entre información e integración. La información se recuerda, la integración se encarna. Puedes recordar todo lo que escuchaste en este video y aún así volver a observar desde el mismo lugar de siempre. Pero cuando algo se integra, ya no necesitas recordarlo, simplemente operas desde ahí. El observador recalibrado no se pregunta todo el tiempo si está haciendo lo correcto. No se mide constantemente, no se compara, no busca confirmaciones externas. Se mueve con una sobriedad interna que antes no estaba disponible. Y esa sobriedad no es frialdad, es coherencia. Cuando el estado interno se estabiliza, la vida deja de sentirse como una serie de pruebas. Las situaciones siguen ocurriendo, los desafíos siguen existiendo, pero ya no son interpretados como obstáculos personales. Se vuelven movimientos naturales del proceso, y eso cambia completamente la forma en que el sistema responde. La urgencia, que antes dominaba, empieza a diluirse, no porque todo esté resuelto, sino porque el observador ya no vive proyectado al futuro, está aquí. Y en ese aquí, la realidad tiene espacio para reorganizarse sin presión. Este es un punto importante. Muchas personas creen que si no están empujando, están retrocediendo. Pero la ley que gobierna la realidad no responde al empuje, responde a la claridad. Responde a la ausencia de contradicción interna. Responde cuando el estado deja de enviar señales mezcladas. Cuando la mente deja de intentar controlar el ritmo, el cuerpo empieza a regularse. Cuando el cuerpo se regula, la percepción se afina. Y cuando la percepción se afina, las decisiones se vuelven más simples. No porque haya menos opciones, sino porque hay menos ruido. Nada de esto requiere esfuerzo extra. Requiere honestidad interna. Requiere notar cuándo vuelves a observar desde la carencia, desde la anticipación, desde la vieja identidad. Y en lugar de luchar contra eso, simplemente reconocerlo y regresar al estado que ahora sabes sostener. Ese regreso es la práctica real, no una técnica diaria, sino una elección constante de desde dónde mirar. No se trata de vigilarte, sino de escucharte,
de notar cuándo el cuerpo se tensa, cuándo la mente se acelera, cuándo aparece la urgencia. Esos son indicadores, no errores. El observador coherente no se corrige con dureza, se ajusta con presencia. Y cada ajuste, por pequeño que sea, refuerza la nueva estructura interna. Con el tiempo, lo que antes requería atención consciente se vuelve natural. Y ahí es cuando la ley invisible empieza a operar a tu favor sin que tengas que hacer nada especial. Este canal no promete resultados rápidos porque eso sería traicionar la naturaleza de lo que aquí se transmite. Aquí no hay atajos, hay profundidad. No hay trucos, hay claridad. Y esa claridad sostenida tiene un efecto acumulativo silencioso y real. Es posible que después de este video no ocurra nada espectacular, y eso está bien. El cambio real rara vez es espectacular. Es estable, es tranquilo, es casi imperceptible al principio. Pero con el tiempo, miras atrás y notas que ya no reaccionas igual, que ya no interpretas igual, que ya no te posicionas igual frente a la vida. Eso es recalibración. No es un evento, es un proceso. Por eso volver a escuchar este mensaje no es repetir información, es reforzar un estado. Cada vez que lo escuchas desde un lugar más silencioso, algo se asienta más profundo. En la mente, sí, pero sobre todo en el cuerpo y en el corazón. La repetición consciente no programa, estabiliza. Antes de cerrar, si este contenido te aportó claridad real y sientes que este tipo de mensaje merece expandirse, te invito a dar like al video y a dar hype, no como gesto automático, sino como una forma de apoyar la expansión de una frecuencia que no grita, pero transforma. Y en algún momento, si sientes que vuelves al ruido, a la urgencia o a la confusión, vuelve a este video. Escúchalo otra vez, no para entender mejor, sino para recordar desde dónde observar. Esa repetición es lo que permite que esta nueva posición se fije, se integre y se vuelva natural. La ley invisible no necesita que creas en ella, solo necesita que dejes de interferir. Y cuando eso ocurre, la vida deja de resistirse y empieza simplemente a responder.